espero que estén bien bendecidos. Nuevamente estamos acá en nuestra plataforma de YouTube, Video Chalón. Esperamos que se suscriban, denle like, denle también a la campanita y suscríbase. Mientras más suscriptores podemos tener, mientras más visualizaciones tenemos, eso nos dice que vamos a tener un mayor alcance. Y esto es una de las formas también de predicar la palabra de Dios a través de las plataformas digitales que tenemos a nuestro alcance. También lo ponemos en nuestro perfil de YouTube. Si usted quiere replicarlo, pues no hay problema con que esto así acontezca. No tenemos ningún sentido de querer monetizar ni hacer nada, solamente que la palabra de Dios sea alcanzada. Bueno, en el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, pues hace unos días atrás pude tener la experiencia de un amigo que visitaba a otra iglesia. Una vez terminado el servicio, salió un poco contrariado por algunos tipos de manifestaciones o eventos que habían ocurrido dentro del servicio, a lo cual el hermano, pues el corto alcance tal vez que tenía de las escrituras, dice que no encontraba un apoyo o un sustento bíblico que hablase del evento, a lo que se rápidamente recurrió a uno de los hermanos que por su apariencia llevaba bastante tiempo en aquel lugar. La respuesta, pues no rápidamente, los cristianos a veces somos muy rápidos a dar una respuesta con respecto a temas que en muchas ocasiones ni dominamos ni conocemos, y sin hacer ningún tipo de análisis, pues damos o tratamos de dar respuesta para que la gente salga pues sin la duda. La respuesta en aquel evento fue rápidamente: mira, la Biblia dice, cosas mayores que estas haréis vosotros. Y lejos de que este amigo saliese con sus dudas saldadas, pues acrecentaron. Llegó por acá por la casa y conversamos sobre el tema. Tratamos en la ética de no hacer alusión ni a la iglesia ni a los hermanos, sino al evento ocurrido. Pues queremos tratar en este día de hoy este pasaje que puede haber sido muy mal interpretado por muchas personas. Por ejemplo, vamos a conducirnos especialmente al Evangelio según Juan, capítulo 14, en su verso 12. Reina Valera estaremos leyendo en esta ocasión. Versa así la palabra de Dios: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también él hará. Mayores hará, porque yo voy al Padre. Este texto ha servido como anillo al dedo para aquel sector que sin ningún tipo de análisis escritural quiere dar sustento con esta porción y dar credibilidad a cualquier desfachatez, a cualquier tipo de conducta dentro de las iglesias. Lo primero que quiero dejar por sentado en esta mañana es que en lo personal creo fielmente en el obrar de Dios en este mundo de una manera sobrenatural. Eso no queda lugar a duda ni hay discusión respecto al tema. Ahora, lo segundo es que no creo que tenemos que hacer una apología a la divinidad para ser creíble. Sin ningún tipo de intervención humana, Dios es Dios. O sea, con estas premisas puestas en la mesa, creo que podamos darle comienzo a ver este pasaje en sí, qué nos quiere decir, y si en verdad quiere decir que con este texto sería una licencia para pasar por esta fisura tan delicada, toda una serie de prácticas que hoy en día las iglesias son muy propensas a que ocurra.
predicadores sin la más mínima capacitación ni preparación, sin el conocimiento, sin la revelación adecuada, se paran detrás de un púlpito, hacen lo que ellos entienden que deben de hacer, y hay un sector dentro de esas iglesias que no llegan a ser como los bereanos, no llegan a hacer un análisis exhaustivo de lo que está aconteciendo y sencillamente tragan, tragan y tragan. De allí a transmitir toda una serie de actitudes, de supuestas teologías, supuestas revelaciones que realmente cuando encontramos en la Escritura no lo vemos. Ahora, para entender lo que Cristo quiso decir aquí en esta porción de la Escritura, vamos solamente a usar una regla elemental, muy básica de la hermenéutica. Sencillo, el contexto en el cual se está hablando, o sea, el contexto escritural. El Señor le dice, o sea, cuando usted empieza a leer el pasaje, el Señor empieza a hablarle a sus discípulos esencialmente que se va de este mundo, que está a punto de partir, y esto empieza a provocar una tristeza, preocupación y muchas interrogantes. Quiero acercarme esencialmente, vamos a ir al contexto a partir del verso 4, desde el 3 pudiéramos tomarlo para tener una idea más amplia. Dice: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Es interesante esto porque aquí el Señor empieza a decirles a ellos que ya ellos sabían el camino. Sin embargo, estaban ellos en la duda de qué es lo que había de acontecer. Sin embargo, el Señor les dijo que ellos iban a conocer a dónde Él iba y que iban a saber el camino. Allí rápidamente tenemos en el verso 5 a Tomás. Y dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? O sea que está hablando desde una perspectiva muy humana. Tomás decía: bueno, ¿y para dónde es que se va el maestro? Y allí la gran declaración que nosotros continuamos diciendo hoy en día. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y ya aquí hay una declaración un tanto más espiritual con respecto a dónde se iba y quién realmente sería el camino. Y vuelve entonces y dice: si me conociereis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Bueno, esa es la respuesta clásica de aquel hombre que siempre estaba en la disyuntiva de la cierta incredulidad, de la cierta duda, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a acontecer. Y ahí entonces la respuesta del Señor con respecto a lo que debería responder. Pero Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, estamos viendo un contexto de un Jesús que se está retirando de su ministerio terrenal para abrir paso a otra etapa de la vida del creyente. Y es aquí donde sus discípulos, en su contradicción por lo que estaba aconteciendo, hacen la pregunta retórica de dónde se iría
y cómo se podía llegar a aquel lugar. Jesús empieza a hablar ya de una forma más espiritual para que pudieran entender de que Él era el camino y de que Él era la vía de llegar al Padre, y que el que lo había visto a Él había visto al Padre. Y quiero que tengan en cuenta los textos que vamos a leer en este momento. Estamos ya en el verso 10. Dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ojo, ahora, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creer por las mismas obras. Y viene entonces ya la declaración bien clásica. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Tremendo, porque aquí ya hay una gran explicación de lo que Jesús había estado anunciando en varias ocasiones. Y ahora posiblemente muchos de sus discípulos estaban preguntándose, bueno, ¿qué iba a ocurrir con el plan de salvación? ¿Sería el final de todo el proyecto del cual Jesús lleva ya algún tiempo hablando? Pues claro que no. El proyecto no se había de terminar. Por eso es que pronuncia las sorprendentes palabras del verso 12. El proyecto no se iba a quedar ahí. El proyecto iba a tener una gran dimensión, una gran amplitud de ir hasta el fin del mundo. Pero eso no quiere decir de que ese texto es una licencia para hacer y deshacer dentro de la iglesia y que sirva como una fisura para colar por medio de ella todo lo que a mí se me ocurra, todo lo que yo quiero hacer. Como alguien una vez me dijo, disculpe pastor, es que el Espíritu me saca del quicio. Cuando el Espíritu vino a ponernos en el quicio, cuando el Espíritu vino a centrar grandes verdades, no tan solo emocionales. Las emociones no es que son malas, pero desordenadas, pero no controladas, sí llegan a ser un gran problema. Para aquellos que piensan que mayores milagros van a ser ellos que los que hizo Jesús, viene a mi mente el pasaje de Mateo capítulo 10, verso 24, donde nos dice que el discípulo no es mayor que el maestro, y mucho menos el siervo mejor que su amo. Viene a mi mente de que Jesús dijo de sí, allá en Juan 1.1, cuando Juan declaraba aquella versión tan poética, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y ese verbo era Dios. Él estaba en el principio, todo fue hecho por Él. Pregunto yo a aquellos superhumanos, aquellos que se creen mejor que el maestro, ¿podrán haber creado algo? ¿Habrán estado en la creación? Y la obra, una de las obras más grandes que tiene el maestro, sin ningún tipo de comparación, es la redención del ser humano. ¿Podrá usted redimir al hombre? De esto hemos estado cansados de verlo en la historia. Los emperadores se creyeron dioses. Es la misma propuesta que está desde el Génesis. Tranquilo, seréis como Él. Lo que Dios sabe es que el día que coma seréis como Él. Esa es una propuesta que sigue siendo hoy en día. Su partida no sería un abandono, ni una derrota, ni el detrimento de su obra redentora. Lo que haríamos mayor que en Él no tenía que ver con la calidad, sino con la cantidad. Por eso lo que nos dijo, que seríamos mártires, seríamos testigos, martureo desde Jerusalén y hasta el fin del mundo. No tiene nada que ver de que ahora saldrían nuevos discípulos haciendo una creación, saldrían nuevos discípulos siendo redentores. No, eso no va a existir.
ni existió, ni va a existir nada más. La palabra de Dios sigue siendo la palabra del principio, la palabra creadora, sigue siendo la misma palabra que salva, porque es la palabra de Dios. Y en ella sí hay poder, ella no retorna vacía. Hemos sido comisionados para llevar esa palabra poderosa, que ella, con ese gran catalizador que es el Espíritu Santo, logra que las personas sean cambiadas, transformadas, y es el milagro de aquella persona que está sumida en su pecado y en su condición, que logra ser transformada, que logra ser cambiada, que logra ser sacada de tinieblas a luz admirable por el poder de la palabra de Dios. No por nosotros, no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre, dar gloria. El hombre siempre, de una manera indirectamente, a veces quiere llevarse la gloria. Con esto no quiero decir que no existan los milagros, todo lo contrario, existen los milagros, pero para la gloria y honra de Dios. Existen los dones, sí, pero para el servicio de la iglesia de Dios y para la glorificación del nombre de Dios, no para la exaltación del ser humano. Muchos discípulos a veces, no sé si recuerdan el pasaje cuando el Señor se le acercaron los discípulos que habían venido de la predicación y llegaron corriendo: mira, Señor, lo que hicimos, Señor, lo que hemos hecho. Y el Señor no le dio esa preponderancia que traían ellos en su corazón, sino que dijo que hizo alusión porque había visto a Satanás descender del cielo. Y es raro, o es una causa para que pudieran entender de que era lo mejor, y por eso le dijo: no se gloríen de esas cosas, mas gloríense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Por eso que es importante de que la iglesia hoy en día no esté corriendo de aquí para allá y de allá para acá buscando qué ver. Pídanle a Dios que donde quiera que se encuentren tengan la revelación adecuada para tener una vida cristiana adecuada, porque esto es lo esencial. Las cosas, los milagros, los dones, todo eso es parte del proyecto de Dios y es importante dentro del proyecto de Dios. Pero hay otras cosas que no debemos malinterpretar a fin de dar uso incorrecto de las Escrituras. Quiera Dios y en el día de hoy, tanto este amigo que estuvo hablándome referente al tema pueda verlo en el video, él sabe quién es y se va a sentir no aludido porque hablé en lo personal que iba a citar, que me iba a dar pie para tomar y hacer un video en esta ocasión. Espero que a usted le sirva de bendición. No quiero que se vaya de aquí sin antes darle un like, porque estas cosas va a servir para que se reproduzca con mayor amplitud. Quiera Dios y esta plataforma de Dios Shalom sea al alcance de muchas personas y de esta manera también tan eficaz el Evangelio siga siendo predicado. Recuerde, la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Dios le bendiga. Hasta la próxima.